Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a comenzar con la escuela bíblica. El domingo pasado había estado desarrollando Génesis 2:17, que es del subpunto 1, el apartado 1. Y nos quedaba, porque solamente lo mencioné, nos quedaba Génesis 4:25 al 5:3. Al 5:3. Vamos a hacer Génesis 4:25. Que dice la palabra de Dios. Este es el libro, el 25 dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Vamos a orar, vamos a pedir la guía y la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que has permitido un día más en nuestra vida. Gracias por tu misericordia hacia nosotros, porque aún somos pecadores, Señor, hasta el día que tú nos glorifiques completamente y estemos en tu presencia. Gracias, Padre, por poder participar de esta escuela bíblica. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que impartes. Gracias, Señor, por utilizarme. Te doy en lo personal y te pido tu asistencia. Requiero siempre tu sabiduría que viene de lo alto. La única sabiduría es la que proviene de ti, Señor, la verdadera. Te pido que me des la sapiencia suficiente y la elocuencia suficiente, la claridad de mente para poder atesorar tu palabra, para poder exponerla correctamente, y a mis hermanos darles un corazón limpio, libre de toda preocupación, Señor, y una mente clara para que ellos puedan entender y también atesorar tu palabra. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en los versículos del capítulo 4, del 25 hasta el 5:1, porque es toda la continuación de lo que viene relatando la Biblia, tiene solo 26 capítulos, 26 versículos el capítulo 4, habla de que Adán conoció, luego de haber tenido a Caín y a Abel, tuvieron relaciones nuevamente. A eso se refiere con que conoció a Adán de nuevo a su mujer, y Eva queda embarazada y da a luz un hijo, y llamó su nombre Set, con T al final. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Fíjense que ella no dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Caín, que era el mayor, el primero que nació, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós.
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí hay un detalle que muchos pasan por alto, y yo antes de conocer las doctrinas de la gracia en profundidad me llamó la atención, porque cuando habla de los descendientes de Adán, antes de eso, antes del capítulo 5, en el capítulo 4, habla de todo el desarrollo de Caín, de lo que hizo, y habla también de que hubo una descendencia de Caín que, está por el versículo 16 del capítulo 4 en adelante, dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Pero este no es el Enoc que Dios se lo llevó, es otro Enoc anterior. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Cuando habla de la tierra de Nod, habla de una característica especial de la tierra donde Caín fue a dar, donde Dios lo mandó, donde Dios lo puso, que es una tierra árida, una tierra seca, una tierra infértil. Ahí fue a parar Caín. Y siempre, si ustedes se fijan, esto es como nada más que una aclaración para ilustrar. Si ustedes se fijan, la Biblia siempre habla del este, hacia el oriente, hacia el oriente, hacia el oriente. Y la Biblia no tiene un norte. Fíjense que la Biblia no habla del norte. La Biblia como punto referencial, como coordenado, como ordenada, tiene el este siempre. O sea, el mapa bíblico no es así, sino que es así, como si al este los lleváramos al norte, si lo queremos tener arriba, pero siempre el punto referencial es el oriente en la Biblia. Por eso la puerta del tabernáculo siempre se orientaba a oriente. Por eso la tribu de Judá, que era una de las dos tribus que estaban enfrente del tabernáculo, estaba ubicada al este también. Siempre tiene una referencia de gran importancia el este, y para la Biblia no existe el norte como referencia ordinal, sino el este, eso ténganlo en cuenta. O sea que a Caín no lo mandó al sur ni al oeste, lo mandó más al este, y ahí era una tierra árida, la tierra de Nod. Y ahí tuvo un hijo. No me pregunten de la mujer de Caín, porque el tema de dónde sacó Caín a su mujer es un tema de esta gente que no cree en lo que el relato bíblico dice. Pero tengan en cuenta que los 130 años de Adán, los 130 años que vivió Adán y engendró hijos e hijas, tuvieron tiempo suficiente para crear varias generaciones en ese tiempo que no están mencionadas en la Biblia porque no son de tanta importancia. El Espíritu Santo no le dio tanta importancia para que Moisés escribiera acerca de ellos. O sea que Adán se iba reproduciendo y no toda la descendencia de Adán está registrada en la Biblia. Por eso que no podemos tomar el tiempo de la tierra como una secuencia genealógica para medirlo. Por tantas generaciones, tantos años aproximadamente, la tierra tiene 6.000 años, 6.500 años, no es así. No es que la tierra no tenga esa edad, tiene aproximadamente eso. Pero ¿qué si la tierra tuviera 10.000 o 20.000 años? No cambiaría absolutamente nada. Es una tierra joven de todas maneras. Lo que no estamos de acuerdo nosotros, los creacionistas, es en esa tierra de millones de años, que después de 6.000 millones de años el hombre fue lo que es ahora. Después de los 6.000 millones de años o antes de los 6.000 millones de años de la tierra, los dinosaurios existieron, el hombre no existía, etcétera, etcétera. No estamos de acuerdo con eso.
creemos en una tierra joven. Eso recuerde que lo vimos cuando vimos lo que era la Biblia, el relato bíblico y todo eso. Bueno, entonces a Caín lo mandó al este, a una tierra inhóspita, y edificó una ciudad, Caín, y llamó el nombre de esa ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mehujael, Mehujael a Metusael, Metusael a Lamec. Si ustedes se fijan, leen con atención, yo no lo voy a hacer para no alargar tanto, hay una gran diferencia entre este relato de los descendientes de Caín y los descendientes de Adán y la línea piadosa que se llama de Set. ¿Por qué? Porque de la línea de Set, que viene de la línea de Abel, que es la línea piadosa, Abel, aquel que Dios se agradó de su ofrenda, ya genera una línea piadosa, la cual Moisés con todo detalle describe los años que vivió cada uno, engendró hijos e hijas y después murió a los tantos años. Fíjense que a partir del capítulo 5 la Biblia hace ese relato, cosa que no hace con los descendientes de Caín. ¿Y esto qué significa? Que a Dios le interesa que nosotros sepamos acerca de la línea piadosa, la línea de la cual viene nuestro Señor Jesucristo, los descendientes de nuestro Señor Jesucristo, y no tanto la línea de los inicuos, de los pecadores que jamás ellos ya a partir de acá sabemos que Dios hace claramente una elección y una diferencia entre unos y otros. Ya tenemos un atisbo aquí con este pequeño detalle que les nombro. Y dice a partir del versículo 5, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Ya había comentado esto acerca de varón y hembra, dos sexos. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Adán, además de significar tierra, Adán, tierra con M, y Adán significa hombre o ser viviente. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. No es que todos los años de Adán fueron 130, sino que a los 130 años de vida de Adán engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Así dice la palabra de Dios. Entonces, lo que dice Eva a continuación es importante, ya que a partir de aquí se generan esas dos líneas muy diferentes de las que hablamos recién. La línea piadosa, porque Set, ¿a quién sustituye? A Abel, exactamente. Y la otra línea impía que continúa la iniciada ¿por quién? Por su hermano Caín, quien abandonando todo culto y consideración de la persona de Dios, se fue a habitar a Nod. Es bueno tener en cuenta y recalcar siempre que Caín rechazó a Dios y toda idea de Dios la quitó de su mente y se fue a habitar a esa tierra inhóspita donde Dios lo mandó. Y abandonó todo culto, toda clase de culto a Dios. Caín nunca más se registra como que haya elevado una ofrenda o haya hecho una ofrenda o un intento de comunicación con Dios a través de holocaustos o cosas por el estilo. La tierra de Enot fue maldita por su causa, y esta primera sucesión de gente impía la podemos ver en Génesis 4, del 17 al 24, para el que anota. Para ahí sí la pueden leer y tener en cuenta, porque de ahí vino Jabal, Sila y el famoso Lamec, que hizo ese desafío a Dios. La diferencia radica entre las dos líneas en que
Dios no guarda memoria de los descendientes impíos más que por una cuestión genealógica para nombrarlo este hijo de tal o de cual nada más, pero no con periodos en los cuales vivió en tantos años y engendró a quien engendró, no es así. Dios no guarda memoria de estos descendientes. En cambio, la línea piadosa que inicia en el capítulo 5, versículo 1, hasta el 32, registra detalle de los años de vida de cada uno y de su descendencia hasta Noé y sus 3 hijos que eran Sem, Cam y Jafet. ¿Recuerdan? Versículo 26 del capítulo 4. El nacimiento del primer hijo de Set, Enos, marca algo, un principio de algo muy importante para nosotros, que nosotros lo debemos tener muy en cuenta. La línea de Enos marca el principio de una nueva relación entre Dios y el hombre después de la caída. Hubo un cambio en la caída de Adán, además de la entrada del pecado, de todo el descalabro que ocurrió en toda la creación, no solo en su vida espiritual, que desapareció, murió Adán espiritualmente, sino que en toda la creación hubo un cataclismo impresionante que alteró toda la configuración de lo que Dios había creado, que Él nombró como bueno en gran manera. Entonces, no solo el pecado afectó a Adán, sino que afectó a toda la creación. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo que afectó y cambió radicalmente es la relación de Dios con el hombre. Dios ya nunca más se comunicó con los hombres, nunca más no. Ahora les voy a explicar. No normalmente Dios se comunicó con los hombres en forma verbal y directa, sino a través de ofrendas y a través de holocaustos por los cuales el hombre, en una condición de humillación, buscaba a Dios por algún motivo, el que fuera. Entonces la caída marcó este gran cambio de la relación entre Dios y el hombre. Ya el hombre no podía buscar a Dios de la manera que podía hacerlo Adán antes de pecar, o Eva. Dios manifestaba su presencia y se comunicaba con él directamente. El pecado marcó, sin embargo, esa separación entre el hombre y su creador. Pero dice la Biblia que después de Enos, vamos a leerlo, 4:26, a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, después del nacimiento de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto de que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová no es algo liviano ni algo para pasar por alto así nomás, porque ahí podemos decir que comienza lo que nosotros conocemos como la oración. Hoy no hacemos holocaustos para llegar a Dios, ni hacemos ofrendas especiales para llegar a Dios, sino que tenemos la herramienta de la oración. Se puede decir entonces que la oración comenzó a partir de Enos. Ahí comenzó el hombre a invocar a Dios, no de cualquier manera, claro está, pero ya no necesitaba solamente de ofrendas y holocaustos, sino que lo principal que buscaba Dios en el hombre para acercarse a Él era la humillación, el reconocimiento de lo que era o de lo que no era delante de Dios, o de la poca cosa que era delante de la majestad de Dios. Ese es el punto que quería aclararle para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Una invocación reverente y adoración del Altísimo, que es como nos deberíamos referir a Dios siempre, el Altísimo, es el origen de la disciplina de la oración, y no solo de la oración, sino de la adoración. Lo que hacemos muchas veces cantando, y no siempre se adora cantando, sino se adora haciendo la voluntad de Dios. No siempre
el canto o la alabanza es la única forma de adorar a Dios. Capítulo 6, su punto 1, apartado 2, dice la declaración de fe: usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Las referencias son Génesis 3, 1 al 7, que vamos a leer. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y acá hay un desencadenamiento de una serie de errores por parte de lo que transmite Eva a la serpiente, que dice que Eva no estaba muy en sus cabales o muy en conocimiento de lo que Dios había dicho. O sea, ella traspuso o repitió algo que recibió supuestamente de su esposo, pero no de la manera literal que debía ser, como Dios le dijo. Ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Que iban a morir. La serpiente le dijo: no moriréis. O sea, ahí contradijo directamente ¿qué es lo que Dios le dio a Adán? Dice la Biblia. Un mandato. ¿Un mandato qué es? Un mandamiento. Un mandamiento que conforma, que es parte de qué? De una ley. O sea, la ley que nosotros conocemos como la ley dada por Moisés son los 10 mandamientos. Adán tenía un solo mandamiento por el cual él cayó en pecado al violarlo, al violentar este mandamiento. No moriréis, le dijo el diablo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay una sucesión de mentiras y medias verdades. Ustedes tienen que tomar esto cuando lean con mucho cuidado, porque dijo nuestro Señor Jesús que el diablo es mentiroso desde el principio, desde aquí, desde que tuvo relación con el hombre, y no solo eso, sino padre de mentira. Y no hay peor mentira, hermano, que una media verdad. No hay peor mentira, lo repito, que una media verdad. Porque eso es muy utilizado por los falsos maestros. Emiten o enseñan una parte de verdad y la terminan con una parte de mentira, de una total mentira. Que después, si nosotros no contrastamos lo que escuchamos y lo que aprendemos con lo que la Biblia dice, se transforma en una herejía que vamos asimilando y la vamos tomando de esa manera y vamos creando, si se quiere, una nueva doctrina en algún sentido o en algún aspecto de las doctrinas generales. Tenemos que tener cuidado. Seréis como Dios. No iban a ser como Dios. No iban a ser como Dios, porque Dios tiene una serie de atributos que no iba a poder adquirir el hombre con eso. Iban a saber, sí, sobre el bien y el mal. En realidad tampoco eso. Iban a saber lo que era el mal, pero no el bien, porque vivían de eso.
vivían en el bien, vivían en la rectitud. Acuérdense que la Biblia dice que Dios hizo al hombre recto y perfecto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y fueron como Dios. No dice eso la Biblia. Fueron abiertos sus ojos espirituales y vieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué Adán y Eva, si estaban desnudos desde el inicio, ahora en ese momento se avergonzaban y se hicieron delantales para cubrirse? ¿Por qué? Porque ya el pecado había hecho mella en sus corazones, ya habían muerto espiritualmente y todo lo bueno que tenían de parte de Dios, que Dios le había dado, le había transmitido en sus caracteres que son transmisibles al hombre, se había perdido. Y lo único que ellos conocían desde ese momento era la maldad que tenían encima. Y esa maldad, abrieron los ojos, pudieron ver. ¿Qué pudieron ver? Pudieron ver su maldad, la maldad que emanaba de ellos. Ya no había secretos, porque antes había secretos. No había secretos porque no había ninguna necesidad de que entre el hombre y la mujer hubiera secretos. El día de hoy, hasta el matrimonio más allegado, que sea más cercano, no hablo de los creyentes, hablo de la gente en general, siempre tienen secretos. El hombre tiene secreto con su mujer y su mujer tiene secreto con el hombre. Ahora vamos a ver el desarrollo de cada parte de esto porque es muy interesante. Voy a comentar especialmente esta porción porque es particularmente rica en enseñanza acerca de cómo el pecado entró, su consecuencia, su alcance y su transmisión a todos. Porque esto, hermanos, acuérdense que yo le había dicho que a partir de aquí, de esta caída del hombre, se empiezan a generar diferentes interpretaciones que llevan a diferentes doctrinas y a divisiones doctrinales, las cuales una de ellas es atribuir el mal a Dios, que Dios creó el mal, así como creó el bien, creó el mal también, etcétera, etcétera. Después otra doctrina que a nosotros nos afecta porque es un poco la contra de lo que la Biblia dice, esa doctrina de que el hombre es bueno. Acuérdense que les nombraba esto el domingo pasado. El hombre no es bueno, el hombre no tiene bondad en sí mismo, intrínseca. El hombre intrínsecamente es malo, hace algunas cosas buenas, sí. ¿Hay cierta bondad en el hombre? No. El hombre se expresa con cierta bondad hacia sus seres queridos, sus semejantes, sus allegados, o a quienes le generan esa empatía para la cual el hombre es capaz de relacionarse de determinada manera amistosa. Recuerden que desde la caída, si ustedes analizan la caída, el hombre se convirtió en enemigo del hombre. Ya desde que Caín mató a Abel, ya el hombre es la demostración de que el hombre es enemigo del mismo hombre. Y el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre desde el principio, desde la caída, se tornó en enemigo directo de Dios mismo. No solo de su creación, que es el hombre, de la corona, la joya de la creación, sino de Dios mismo. O sea, del representante de Dios en la tierra, ¿quién es? El hombre. ¿Cómo se transmitió a todos los descendientes de la primer pareja de seres humanos?
Esto es motivo de diversas interpretaciones, algunas de las cuales llegan peligrosamente a rondar por el filo la delgada línea que separa la sana doctrina de la herejía. Tengan en cuenta que no hay solo falsa doctrina, sino lo que es falsa doctrina son herejías. Lo que no es sana doctrina es falsa doctrina, y lo que no es falsa doctrina ya lo podemos tomar como herejía. Así lo tomaban los primeros sínodos, el de Dort, por ejemplo. El concilio de Cartago en el año 418 pasó lo mismo. ¿Qué condenó en el siglo IV y el siglo V el sínodo de Cartago? El famoso y aún vigente pelagianismo. Pelagio decía que el hombre no cayó en su totalidad, el que cayó fue Adán, pero el resto de la humanidad no. Y el resto de la humanidad podía, por la asistencia de la gracia de Dios, tener un total libre albedrío, o sea, podía ser tan bueno como quisiera, no como pudiera, sino como quisiera, y podía llegar él solamente a Dios. De esta enseñanza, que fue declarada una herejía, nace una idea que tomó un tal Jacobo de Arminio después de la muerte de Calvino, y la transformó a través de sus descendientes, de sus discípulos, en una doctrina que hasta el día de hoy persiste. El arminianismo hasta el día de hoy persiste y se practica en la transmisión del mensaje del Evangelio a las personas, de manera que se transforma en un decisionismo. El decisionismo, la capacidad de la persona de buscar a Dios o de darle permiso a Dios, que está como un pobre diablo golpeando la puerta a la persona de Cristo para ver si alguien le abre la puerta de su corazón y lo puede dejar entrar. Como dicen muchos teólogos, es como que la puerta del corazón nuestro tiene la manija solamente del lado de adentro, y del lado de afuera Dios tiene que llamar. Yo le diría a esa gente que considere lo que le pasó a Pablo, que le diga a Noé, ¿qué le pasó? Si él le abrió la puerta a Dios para que haga lo que tenía que hacer. O a Pablo cuando lo arrojó al piso, fuera a pie o fuera a caballo, no importa, porque no dice la Biblia eso, pero que fue arrojado al piso, fue arrojado al piso. Lo primero que dijo Saulo de Tarso fue: ¿quién eres, Señor?, le dijo. Lo primero que una persona que se convierte a Cristo considera es a Jesucristo como Señor, cosa que este arminianismo dice que no es así, que una cosa es la salvación, dentro de muchos errores que tiene, que la salvación es una cosa y que el señorío de Cristo en la vida del creyente es otra. Y nosotros decimos que sin señorío de Cristo directamente no hay salvación, porque Dios es Señor ante todo y luego Salvador. No es que no sea Salvador. O sea que el libre albedrío es una vil mentira. ¿Por qué? Porque es en todo caso un error, una mentira que viene por un error de consideración. Al hombre le maneja el albedrío, le guía la voluntad, para hablar en otros términos, le guía la voluntad su naturaleza. Y la naturaleza del hombre es caída, es en pecado. Ya lo dije el domingo pasado, el hombre está moralmente podrido, moralmente descomponiéndose. Entonces, a medida que pasa el tiempo, tengan en cuenta que una fruta podrida no mejora con el tiempo, sino que empeora. Y ponemos una fruta podrida en un cajón de fruta buena, y lo que se transmite es la pudrición a la fruta buena, pero la fruta buena no puede hacer a una fruta mala que se regenere.
Solamente Dios puede hacer eso y nadie más. Entonces yo no puedo declarar a una persona por una decisión que es un creyente, porque solo Dios puede hacer eso y lo puede mostrar muy evidentemente, de una forma muy evidente. Dios muestra la conversión de una persona porque el Espíritu Santo, que es la mejor semilla que puede haber, da fruto en la persona convertida. Si el Espíritu Santo no da fruto en la persona que dice haberse convertido a Cristo, esa persona directamente no se ha convertido a Cristo. No se puede decir que la semilla del Espíritu Santo no haya germinado en esa persona. Sí puede tener muchos errores, pero tiene que dar un indicio del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y del dominio propio. Son 9 características que tiene que mostrar alguna de ellas, por ejemplo, y desarrollarla. Pero si no muestra nada, no muestra ningún cambio de lo que era antes a lo que es ahora, que se dice discípulo del Señor, hay algo que no funciona. Entonces el decisionismo desde ya no es ninguna garantía de que una persona pueda ser salva. Sí, yo puedo decir, tomo decisión por Cristo y reconozco, que soy pecador, entro en un proceso que es el arrepentimiento, y junto con el arrepentimiento después ejerzo mi fe. ¿Mi fe en qué? Es que Jesucristo, siendo inocente, tomó mi pecado y lo llevó a la cruz. Lo vuelvo a repetir, el principio, la esencia del Evangelio. Y Cristo murió, pero Cristo venció a la muerte. Cristo venció a la muerte. Y aquí hay un punto muy importante, porque los que no reconocen el verdadero Evangelio, llegan hasta que Cristo llevó nuestro pecado a la cruz y hasta ahí coincidimos y se terminó. Pero la resurrección de Cristo hace que la gente incrédula crea porque lo ve, como Tomás, que porque vio, creyó. Hay gente que le falta ver. Entonces Tomás vio con los ojos físicos. Nosotros vemos con los ojos espirituales que Dios nos abre cuando nos regenera, cuando nos da la nueva vida. Pero si no, en nuestra predicación, ya lo dije un par de veces, no está la resurrección de Cristo y su ascensión, el Evangelio está incompleto. El Evangelio está incompleto, porque acuérdense que los fariseos habían puesto guardias en la puerta de la tumba para que nadie dijera que Jesucristo había resucitado. Sin embargo, esos guardias, cuando Cristo tuvo que salir, no estaba ninguno de ellos porque tuvieron que salir, apresurados. Bien, me fui un poco a donde no tenía que irme, pero es bueno aclarar estas cosas. El único requisito que puso Dios al hombre, por el cual el hombre podía tener una vida fantástica, era, ¿cuál? No comer del fruto prohibido. Estoy analizando los errores que Eva tenía, que transmitió a la serpiente cuando la serpiente le dijo una cosa. El árbol del bien y del mal, ¿dónde lo ubicó Dios? En el centro del huerto del Edén estaba el árbol de la vida. Eva dijo que estaba el árbol del bien y del mal en el centro del huerto. ¿Lo podemos leer? Nos vamos a ir mucho. Pero bueno, si estaba el árbol de la vida en el centro del huerto, no podía estar el árbol del bien y del mal también en el centro del huerto. Había algo que no estaba bien. Bueno, Eva dijo: ni lo tocaréis para que no muráis. Dios no le dio ese mandamiento. Dios le dijo que no comieran del árbol de la vida. Entonces ya ahí había una serie de errores que Eva venía cometiendo. Pero antes de eso, ¿por qué Eva cayó en pecado?
Le hago preguntas a la congregación. ¿Cómo fue que Eva llegó a comer del fruto prohibido por Dios? ¿Cuál fue la primera acción que desencadenó entonces esa serie de sucesos que llevó a Eva a pecar, a caer en pecado? Lo primero, la causa raíz, como digo yo, de todos los problemas. ¿Cuál fue la causa raíz que llevó a Eva a cometer el pecado? Bueno, todos empezamos por ahí. Lo primero que hizo Eva fue, desconectarse de lo que Dios le había dicho, dejar de recordar las palabras de Dios, dejar de recordar el mandamiento de Dios y tenerlo presente en su vida es lo primero que hizo. ¿Por qué? Porque eso dio rienda suelta a su carnalidad, a su carne, que aún no era pecaminosa. Hasta el momento no era pecaminosa la carne del hombre, o la carnalidad del hombre, la voluntad del hombre. Pero esa voluntad del hombre actuó engañada por la astucia de la serpiente, como dice la palabra de Dios que leímos. La astucia de la serpiente llevó a Eva a pecar. Ahora, pecó Eva, desobedeció Eva en primera instancia. Fíjense, la segunda criatura creada, o la última criatura creada, fue la primera en pecar. La primera en pecar, Eva. Tomó del fruto y comió. ¿Y qué dice que después? Le dio también a su marido. Eva pecó ¿por qué? Por desobediencia directa, por dejar a un lado la palabra de Dios, totalmente a un lado la palabra de Dios, porque si ella hubiera recordado, hubiera tenido presente en su vida la palabra de Dios, jamás hubiera prestado atención a la serpiente, porque hacer lo que hizo Eva, hermanos queridos, en ese momento, en ese tiempo y en ese lugar, es un paralelo con el adulterio. Porque hizo algo a espaldas de su esposo no estaba en el lugar y ella se puso a flirtear con un extraño. Entonces no es una cosa muy livianita lo que hizo Eva en ese momento. Primero. Segundo, tenía una imagen distorsionada del mandato de Dios. Y tercero, después de que la influencia de la serpiente entrara en ella, hiciera un nido en su cabeza y en su corazón, recién después de todo eso vio la mujer con esos ojos ya tergiversados, trastornados, deformados a su visión, que el árbol era delicioso, agradable a la vista, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, etcétera, etcétera. Pero recién después, y recuérdelo bien, hermanos, a esto, el primer paso, porque es la enseñanza para nosotros, el primer paso que doy yo para entrar en el pecado no es solamente ceder a la tentación, es olvidarme de la palabra de Dios o menospreciar la palabra de Dios. Yo ya lo dije en otra oportunidad. Lo primero en nosotros que hace Satanás es dejar a un lado la palabra de Dios para que me enfoque. Es como fumar cigarrillos sin filtro. No hay un filtro entre las emociones, la voluntad, está algo que se llama el intelecto. Hay una trinidad en la funcionalidad de la persona. El intelecto, las emociones y la voluntad. Cuando yo permito a las emociones que directamente actúen sobre mi voluntad, lo que hago es macana. Lo que hago es errar, porque tiene que haber un filtro, y ese filtro pasa por el intelecto, que es donde yo recuerdo lo que Dios me dijo, lo que yo recuerdo lo que Dios me mandó. ¿Dónde? De la palabra de Dios, en mi cerebro, en mi intelecto. Por eso decimos comprender, escuchar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, pero también tenemos que bajarla a nuestro corazón. Cuando eso se transforma en carne en nosotros, recién podemos hacer la voluntad de Dios. Recuerden,
Voluntad depende del intelecto y de las emociones. Las emociones son las que nos mueven, pero yo no puedo ser movido directamente por las emociones, tengo que pasarla por el filtro del intelecto, o sea, del conocimiento de la palabra de Dios. Si no, seguramente voy a errar. Y más en este momento, si erró Eva, siendo perfecta, porque era creación de Dios directa, sin pecado, pero cayó en pecado, imagínense nosotros que tenemos una concupiscencia que nos desborda. En algunos más, en otros menos, pero tenemos esa concupiscencia que nos lleva al pecado, nos orienta ya al pecado. Lo único que necesitamos es desenchufarnos de Dios y ya está. Vivimos pecando. El disparador entonces que actuó en Eva para llevarla a pecar, ¿qué fue? La desobediencia, que vino a causa de ¿qué? De dejar de lado la palabra de Dios. Entendamos eso y guardemos eso, es lo más importante de todo ese palabrerío del versículo. Dejar de lado la palabra de Dios, por más que venga el mejor, el Pablo Coelho, que muchos adoran por ahí por las frases tan bellas, tan amorosas que tiene, que son muchas veces una herejía grande como un edificio, pero no importa, hay mucha gente que lo ama, cristianos que lo aman y lo tienen ahí, esas frases tan célebres. Aun cuando venga uno de esos que son tan llegadores, cuando escuchemos canciones que son tan melodiosas, ustedes saben que la música tiene que tener un sentido, tenemos que tener nosotros ante la música un sentido, un filtro muy especial, porque la música impacta en el alma directamente, no tiene ninguna puerta, entra directamente a nuestra alma. Y detrás de la música, detrás de esas melodías que vienen tan hermosas a veces, y que nos llevan, nos elevan, como dicen muchos, decía yo también en un tiempo, detrás de eso viene una serie de herejías y cosas que no convienen, muchas veces. Y últimamente, bueno, no me voy a poner a hablar de la música, pero últimamente hay cosas muy en contra de lo que Dios dice. A través de la música entran muchas cosas y sobre todo esta música nueva que está de auge ahora, que empezó con el rap y después vino el tema ese famoso del perreo y todas esas cuestiones raras y con tendencia y orientación directamente a lo sexual y a la exhibición de todo lo que va en contra de Dios. Hay mucha gente y muchos cristianos, muchos de nosotros, que inclusive que nos congregamos acá, que abrimos la puerta a todas esas cosas y que nos dejamos subyugar por esas cosas. Y que no estamos en la escuela bíblica, en el periodo de la escuela bíblica, no estamos sentados escuchando tampoco, porque si no pondríamos tal vez un poquito más de atención, sabiendo de cómo Eva cayó en pecado. Entonces, para redondear, Eva cayó en pecado por desobediencia. Bien. ¿Y Adán por qué cayó en pecado? Adán cayó en pecado por amor a su esposa, porque él no iba a pensar que lo que su esposa le iba a dar era algo malo. Adán también estaba desenchufado de lo que Dios le había dicho. Por eso que Dios tiene que ser siempre el primero en nuestra vida, no nuestra esposa, no nuestro hijo, no nuestro esposo, no nuestro hijo ni nuestra hija, sino Dios. Porque Dios es quien nos dirige, Dios es quien nos guía. El camino recto, que dijo Jesucristo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, son de parte de Dios, no de parte del hombre. Yo puedo amar mucho a mi esposa, pero tengo que amar más a Dios. Y mi esposa puede amarme mucho a mí, pero tiene que amar mucho más a Dios. Otro efecto de la caída en pecado es
Déjeme buscarlo. Génesis 2:17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La condenación para el hombre. Condenación, ¿por qué? Recuerden siempre por qué fue condenado Adán. Porque había una ley no escrita, un mandato. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor dará luz a tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Si leemos Efesios 7 acerca del matrimonio, 1 Corintios 7 acerca del matrimonio, vemos que la mujer desde ese entonces quedó subyugada al hombre. El hombre obedezca a su marido. El hombre tiene que señorear, tiene que ser la cabeza del matrimonio y no la mujer. Eso fue a causa de la caída de Eva en pecado. Además de los dolores de la preñez, se quedaba en una situación inferior a lo del hombre en la institución del matrimonio, pero no como persona, sino orgánicamente, funcionalmente, podíamos decir, en el matrimonio, la mujer subyugada a la voluntad del hombre. Nada más, porque si no seguimos y nos vamos a... Podemos leer, si quieren anotar, Efesios 6, del 10 al 20. Acerca del desvío de lo que Dios dice por nuestra desobediencia, nuestra tendencia a la desobediencia. Segundo versículo que tiene como referencia bíblica, 2 Corintios 11:3, donde dice Pablo: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El temor de Pablo no es poco fundado, es muy fundado, porque nosotros ya estamos, como les dije recién, con una carne que está saturada de concupiscencia. Entonces, el temor de Pablo, ¿cuál es? El que olvidemos la palabra de Dios o que demos un segundo lugar a la palabra de Dios para hacer nuestra propia voluntad sin consultar a Dios. Como nos predicaba nuestro pastor Eduardo, el Salmo 27, ¿era verdad? No buscar el rostro de Dios, sino buscar nuestra voluntad. Ese es el kit de la cuestión. Hacer nuestra voluntad sin buscar el rostro de Dios y está todo perdido. Con eso se explica 2 Corintios 11:3. Primera Timoteo 2:14 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero sabemos que la culpa cayó sobre Adán, porque Adán fue la cabeza federal ya de toda la humanidad. A partir de ahí, Romanos 5:12 ya dice que Adán era la cabeza de la humanidad. Adán no fue engañado como Eva fue engañada por la serpiente, sino que fue persuadido por su esposa. Fue persuadido por su esposa. Entonces ella se dio a las tentaciones de los sentidos. La vista, esto es importante reflexionar sobre esto. Nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? 5 sentidos, no le voy a preguntar cuáles son. Son 5 sentidos. La vista es uno de ellos. La vista tiene 2 direcciones, de salida y de entrada. Dice que dice el Señor que el ojo es la ventana del cuerpo y por una ventana abierta salen cosas y entran cosas. Pero lo que entra por la ventana, lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos y lo que entra por el paladar, por el gusto, no tiene filtro ninguno, no tiene filtro ninguno. Una vez que yo miro, una vez que veo,
Ya eso impactó en mi cerebro, impactó en mi intelecto y hace el resto de acuerdo a la concupiscencia de mi carne. Cuando yo gusto de algo, yo soy diabético y sé que no tengo que comer dulce, pero cuando pruebo algo dulce y lo deseo, generalmente hago mal, me hago mal a mí mismo. No digo pecado porque eso no infringiría ningún mandato de Dios, sino simplemente me hago daño a mí mismo, a mi cuerpo, sabiendo que estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque cedo los deseos de mi carne, no tengo el dominio propio. Las tentaciones de los sentidos y los engaños de Satanás. Y dijimos a modo de conclusión, Adán cedió ¿a qué? Cedió a su mujer por amor, él por amor, por la cercanía, por la empatía que sentía por su mujer, por el amor que sentía su mujer, aceptó lo que su mujer le daba, pero dejó de lado a Dios. Ahí está concluido el tema.